Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Me confirman Natalie y Manuel? Buenos días, sí señora, se la escuchamos. Hola, listo, súper. Es que está ahí como molestando un poquito el internet. Y hay un compañero que quiere entrar, pero tampoco ha podido, no sé qué será. Pero bueno. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero eso sea un bien. ¿Qué les iba a decir? La clase pasada terminamos toda la actividad del método científico y vimos la serendipia, ¿cierto? ¿Me recuerdan, por favor? Sí señora. Listo, perfecto. Espérenme que estoy descargando el archivo para la clase, pero esto amaneció demorado. Bueno, entonces, mientras descargue este archivo, efectivamente hoy vamos entonces a entrar un poco más como en materia, ¿cierto? Entonces recuerden que hemos estado hablando un poco del concepto de ciencia, de esos tipos de conocimiento que hacen parte de lo que conocemos como ciencia, y también estuvimos entonces hablando de la herramienta que utiliza la ciencia para la construcción de ese conocimiento útil para la sociedad, que es básicamente el método científico, ¿cierto? Como ese conocimiento en general es demasiado amplio, entonces es importante empezar a generar unas subdivisiones de la ciencia. Y dentro de esas subdivisiones, entonces nos encontramos específicamente con la biología. ¿Listo? Entonces vamos hoy a revisar cuál es la finalidad de la biología, es decir, qué es lo que estudia, ¿cierto? Cuáles son algunas de esas características y también algunas ramas en las que se subdivide la biología, porque también es un conocimiento muy extenso, demasiado grande, y entonces es importante también dividirlo para poderlo manejar. Pero es que tengo la... Ah, bueno, ya está abriendo la presentación para compartir mi pantalla con ustedes. Que podamos... Es que hoy está re lentejo en internet, hay solo una rayita. Entonces, miren, esto es lo que ya hemos revisado.
Ay. Lo que estuvimos trabajando en la clase pasada, la actividad, las serendipias, y entonces aquí vamos hoy, ¿listo? Entonces, lo que les decía, perdón, especificando, no enciendo mi cámara precisamente porque como el internet está tan lentejo, eso hace que se genere más interferencia, entonces va a ser así, digamos, con mi voz, ¿listo? Entonces, miren, específicamente, antes de empezar a estudiar biología, pues es importante saber qué es, ¿cierto? Y qué es lo que estudia y de qué es lo que se encarga. Entonces, miren, la biología, entonces es una rama de la ciencia que estudia a los seres vivos, ¿listo? Y resulta que hoy en día sabemos que los seres vivos no son solamente los animales y las personas. En algún tiempo se creía que solamente los animales y las personas éramos seres vivos, ¿cierto? Hoy en día sabemos que efectivamente las plantas también son seres vivos, que los hongos son seres vivos, que además las personas entramos en el reino animal, ¿cierto? Pero que también hay microorganismos. Hola, ¿vieron lo que les decía? Me sacó de la clase. Terrible internet. ¿Ahí me escuchan, por favor? Ahora sí, pero ahorita no. Sí, ¿sí me escuchan? ¿Ahí ya me escuchan mejor? Ahora Sí, 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 señor. señora. Listo, gracias, gracias. No, es que está terrible el internet, pero bueno. Entonces, retomando, les decía que básicamente, pues la biología es la ciencia que estudia a los seres vivos, ¿cierto? Que en un momento pensábamos que simplemente los animales y los seres humanos éramos seres vivos, pero también nos damos cuenta entonces que las personas entramos en el reino animal, ¿cierto? Entonces somos seres vivos, las plantas, los animales, los hongos y los microorganismos, ¿listo? Se dice que la biología es una disciplina que se basa en un modelo experimental, es decir, que tiene en cuenta todo lo que vimos del método científico, ¿cierto? Observa, genera hipótesis, bueno, genera preguntas, hipótesis, experimenta, analiza los datos y demás, ¿listo? Y que básicamente entonces estudia a los seres vivos considerando su estructura, su funcionamiento, sus mecanismos de evolución, la distribución y las relaciones, ¿listo? En general, de plantas, animales, hongos y microorganismos. También, desde la etimología, que es el estudio como del origen de las palabras, la palabra biología, ¿cierto? Está formada por dos partes. Bio o bios, que significa vida, y logosología, que significa estudio o ciencia. Entonces, precisamente es el estudio de la vida, ¿listo? Y entonces, ¿qué pasa? Resulta que en la naturaleza hay que distinguir entre dos tipos de seres, unos que serán los seres vivos y otros que serán los seres inertes, ¿listo? Entonces los seres vivos cumplen un ciclo vital, ¿sí? ¿Cuál es ese ciclo vital? En general, pues la idea es que lo cumplan completo, pero pues hay algunas veces que no logran completarlo, ¿listo? Pero en definición, un ser vivo entonces son aquellos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pues como les mencionaba ahorita, pues están los animales, las plantas, los hongos y las bacterias. Ellos se clasificarían como seres vivos. Del otro lado están los seres inertes. ¿Qué significa eso? Que no tienen vida, ¿listo? Entonces, claro, específicamente como no tienen vida, pues no nacen, no crecen, no se reproducen, no mueren, ¿listo? Es decir, no cumplen con esas características de seres vivos. Pero ellos se subdividen en dos. Hay seres inertes naturales, que están conformados por la naturaleza, entonces, por ejemplo, los ríos, las montañas, las rocas, los astros, el suelo, ¿listo? Entonces, son seres inertes que no tienen vida, pero se encuentran en la naturaleza y son importantes para el sostenimiento de la vida, básicamente, ¿listo? Del otro lado, entonces están los seres artificiales, que son todos aquellos que han sido elaborados por la humanidad, ¿listo? Entonces nosotros hemos elaborado, por ejemplo, casas, mesas, sillas, carros, ¿cierto? Aviones, trenes y demás. Entonces son seres inertes artificiales porque los hemos hecho las personas, ¿listo? Entonces, la biología sí estudia o se centra en los seres vivos, pero nos damos cuenta que también son importantes muchos de los seres inertes y que es importante distinguirlos en la naturaleza, ¿listo? Vamos a abrir por acá un linkcito para ver un videíto como que especifica un poquito más esas características de seres vivos y seres inertes. Y también para hacer una actividad que ya ahorita les explico. Esta cosa.
Yo ahorita les voy a compartir ese link, entonces miren, cuando se los comparta ahorita en el chat, simplemente hay que bajar para encontrar ahorita la actividad que les voy a mostrar. Pero primero vamos a ver este video, les voy a compartir por aquí el audio. Si decide cargar, qué cosa con este internet. Estás viendo Nova Sur. ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? Es un vertebrado muy preguntón. Es un camaleón. Un camaleón. Ovíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón. Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en Camaleón y las naturales ciencias. Hola, escamoso camaleón. ¿Qué haces? Estoy tratando de enseñarle a hablar a mi mejor amiga Roca, pero no contesta. Es muy tímida. No es que sea tímida, simplemente es inerte. Conozco seres grandes, simpáticos, otros muy pesados, pero ¿inertes? Lo inerte es lo que no tiene vida. Hay algunos elementos inertes naturales y otros hechos por el hombre. Como ese auto. No necesitan oxígeno, no crecen, no se reproducen y no requieren alimento. Yo necesito todo eso, especialmente comida. Es que eres un ser muy vivo. Los seres vivos se reproducen Nacen, crecen y se desarrollan. y otra característica es que reaccionan frente a los estímulos del medio, como el frío, el calor, el ruido. ¡Ah! ¡Mamá! Tengo más o menos claro lo de los seres vivos y los inertes, pero esta planta, por ejemplo, si le saco una hoja, Camaleón. pero si no le duele. Las plantas, a pesar de no hablar o quejarse, sí reaccionan. Observa, sus raíces crecen hacia donde pueden encontrar agua. Sus tallos y hojas crecen dirigiéndose hacia la luz del sol. ¡Wow! Y yo sacándole hojas. Bueno, ahora lo sabes. Camaleón, ¿por qué le dibujaste una cara triste? Es que después de hablar tanto de los seres vivos, ella también quiere serlo. Mejor veamos las diferencias entre los seres vivos y lo inerte. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Y cuál es inerte? Fácil. La planta, el huemul y el ave son seres vivos, crecen y necesitan agua. ¡Qué injusto! El agua es inerte y es indispensable para que todos ellos puedan vivir. Buena observación, amigo. ¿Cuál de estos medios de transporte es más rápido? Es un auto muy rápido. ¿Y cuál es más vivo? No porque uno sea más rápido, está vivo. Los dos son inertes y los inventaron ustedes, los seres humanos. Excelente respuesta, amigo. Bueno, Roquita, a pesar de ser inerte, igual te quiero como amiga. Yo también te quiero, amigo camaleón. ¡Ay! ¡La Roca me habló! No te asustes. Yo hice la voz. ¡Casi me matas del susto! Hacer bromas es típico de los seres vivos. ¿Te crees muy chistosito? Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Camaleón Y las naturales ciencias. Listo, entonces el video efectivamente nos muestra como más específicamente esas características de los seres vivos. ¿Listo? Les voy a compartir entonces en el chat el link. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Abajito del video, cuando abran la página, aparece lo siguiente. Dice, arrastra las imágenes al cuadro que pertenece. Entonces, miren, cuando uno pone clic sobre las imágenes, puede arrastrarlo. Entonces, yo puedo decir, ¿esto es un ser no vivo o es un ser vivo? ¿Listo? La idea es que uno lo va soltando y lo va aplicando y lo va dejando ahí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la idea es que me digan específicamente si ya les llegó el chat, que lo abran y que lo hagan y luego lo socializamos. ¿Listo? ¿Sí les llegó el link en el chat? Sí, señora. Listo, entonces háganle pues.
basiquita, una actividad ahí sencillita sobre el tema de seres vivos y seres inertes. Entonces simplemente hay que arrastrar a qué grupo pertenece, ir clasificándolo. ¿Listo? Entonces, con micrófono abierto, vamos a ir contestando. Entonces, ¿esta pelota es un ser vivo o un ser no vivo? No vivo. No vivo, listo, muy bien. Entonces debieron haberlo arrastrado ahí. ¿Esta niña? Ser vivo. Vivo, listo. Esto es basiquito, pero es importante hacer el ejercicio, ¿cierto? ¿Esta cometa? No vivo. No vivo. ¿Este árbol? Vivo. Vivo. ¿Esta lámpara? Linterna, No es vivo. una linterna, perdón. Linterna. ¿El niño? Vivo. 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 ¿El león? Vivo. Vivo. Ay, ¿el celular? Ay, No vivo. no vivo. Vivo. Listo. ¿El perrito? Vivo. Vivo. Vivo, listo. Y efectivamente entonces las rocas no vivos, ¿listo? Entonces, básicamente, recuerden que los seres vivos, entonces repito, son aquellos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, cumplen un ciclo vital, ¿listo? Más adelante vamos a profundizar en otras de sus características. Y los seres no vivos, entonces pueden ser de origen natural, como por ejemplo en este caso las rocas, pero también está el agua, las montañas, los ríos en general, ¿cierto? El suelo, perdón. Y hay seres no vivos, entonces artificiales, que hemos elaborado nosotros y que pues también hacen parte de nuestra cotidianidad, ¿listo? Adicional, entonces vamos a hablar un poquito acerca de las ramas de la biología. Entonces, resulta que, como les decía ahorita, estudiar a los seres vivos y en relación también con los seres inertes, pues se vuelve un conocimiento muy amplio. Entonces, la biología, perdón, dijo, bueno, hay que subdividirnos, hay que dividirnos también este conocimiento y aparecen las ramas de la biología, ¿listo? Entonces vamos a hablar de algunas de ellas. Entonces, en primer lugar está, por ejemplo, la bacteriología, ¿sí? Que como ya habíamos mencionado en clases anteriores o estudiando precisamente lo del método científico, con el señor Fleming, pues la bacteriología se encarga de todo el estudio de las bacterias, ¿cierto? Cómo nacen, cómo crecen, cómo se reproducen, cómo mueren, cómo hay distintos tipos de bacterias, cómo hay bacterias benéficas, pero también hay bacterias que generan infecciones y demás, ¿listo? También tenemos como rama de la biología la botánica y se encarga de todo lo que tenga que ver con el estudio de las plantas, porque no por el hecho de que sean plantas significa que entonces son iguales, ¿cierto? Entonces hay unas plantas que sí tienen en su estructura raíz, tallo, hojas, flor, semillas, ¿cierto? Pero no todas tienen esa organización, hay otras que no, se consideran no vasculares, entonces son plantas, pero no tienen precisamente todas esas estructuras, entonces pertenecen al mismo reino, pero tienen estructuras distintas. Adicional, por ejemplo, en general se dice que las plantas pues utilizan la energía del sol para hacer sus procesos de respiración y nutrición, pero resulta que nos encontramos también con que hay plantas carnívoras, entonces la botánica dice es importante diferenciar eso y es importante estudiar. Adicional, en medio de la botánica también se estudian las propiedades que tengan algunas de esas plantas, ¿cierto? Entonces que hay unas que sirven para desinflamar, que sirven para eliminar el dolor y demás, entonces eso es gracias al estudio de la botánica.
Como tercera rama de la biología, entonces está lo que se conoce como citología, que es todo lo relacionado con la célula. ¿Qué es una célula? ¿Cuáles son los tipos de células? ¿Qué hay dentro de una célula? ¿Cuál es la función de cada una de esas partes que hay dentro de una célula? Entonces la citología es todo lo de las células. La ecología, entonces, estudia todo lo que tenga que ver con los ecosistemas, con el entorno en relación efectivamente a los seres vivos. La embriología estudia los desarrollos embrionarios en los seres vivos. Entonces hay animales vivíparos, ovíparos o ovivíparos, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Entonces, que hay unos que desarrollan sus embriones o los seres a través de huevos. Y hay otros que lo hacen a través de huevos, pero dentro del cuerpo de la hembra. Y hay otros que efectivamente no necesitan huevos. Entonces la embriología estudia todas esas características, por ejemplo, de los procesos de fecundación. La etología estudia básicamente lo que tiene que ver con el comportamiento de los animales, entonces dice, o del reino animal. La etología dice, bueno, ¿por qué razón hay unas especies que migran en manada? ¿Sí? Y hay distintas formas de organizar la manada. Entonces los elefantes, por ejemplo, ponen a los más pequeños en el centro, los más fuertes y adultos van alrededor cuidando precisamente a los menores, ¿sí? Pero no es lo mismo que cuando migra una manada de lobos, porque los lobos migran en fila. Entonces la etología dice, bueno, porque aunque son especies que migran en grupo, ¿cierto? Lo hacen de distintas formas, unos como en circulito y los otros en línea. Eso tiene una razón de ser ese comportamiento, porque hay unas especies que migran y otras que definitivamente jamás, digamos, se movilizan de un espacio a otro. ¿Listo? Entonces eso sería la etología. La virología, entonces, estudia todo lo relacionado con los virus, pero teniendo en cuenta que un virus no es un ser vivo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué los estudia? Si dijimos que la biología es el estudio de la vida, porque resulta que los virus, aunque no son seres vivos, sí generan afectaciones en los seres vivos, ¿cierto? Lo estamos viviendo ahora con la pandemia. Entonces, los virus son información genética modificada que irrumpe en las células, modifica las funciones de las células, ¿sí? Y hace entonces que el funcionamiento precisamente se vea alterado. La fisiología, entonces, estudia todo lo que tiene que ver con los procesos fisiológicos al interior del cuerpo, ¿sí? Como tenemos unos sistemas, el sistema circulatorio, el sistema óseo, entonces, y cuáles son esas funciones y esas características de los procesos que se van generando al interior de cada uno de ellos. También tenemos entonces, por ejemplo, a la genética, que estudia todo lo relacionado con la información hereditaria, ácidos nucleicos, entonces el ADN, el ARN, ¿cierto? Cómo hay características que van pasando de una generación a otra, cómo hay procesos de evolución y demás. Eso sería la genética. La histología estudia todo lo que tiene que ver con los tejidos. Entonces, por ejemplo, el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido nervioso, ¿listo? Entonces, la histología dice cómo las células se organizan para formar tejidos en niveles de organización que se vuelven mucho más resistentes, ¿cierto? Y que cumplen unas funciones específicas. La morfología, entonces, está directamente relacionada con las distintas formas que tienen los seres vivos. Entonces, por ejemplo, porque hay unas especies que son cuadrúpedas, es decir, tienen 4 patas, y hay otras especies que son bípedas, tienen 2 patas, ¿cierto? Porque también, por ejemplo, aunque hayan especies que pertenezcan al mismo reino o al mismo grupo, por ejemplo, en aves, ¿cierto? Porque hay unas aves que tienen el pico largo y puntudo, delgado y puntudo, pero hay otras aves que tienen los picos anchos y gruesos. Entonces, eso es lo que estudia la morfología, las formas. ¿Cuál es la necesidad de tener formas diversas en los seres vivos? ¿Listo? También entonces, por último, tenemos la zoología, ¿cierto? Que esa palabra la hemos escuchado un poco en zoológico y efectivamente lo que estudia es a los animales, tanto en procesos de cautiverio como en procesos de su hábitat natural. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No, señora. ¿No? Listo, entonces yo sí tengo preguntas. De las ramas de la biología, cada uno me va a responder. De las ramas de la biología que acabo de explicar, ¿cuál les llama la atención? ¿Y por qué? De las que acabo de explicar, las que están ahí en pantalla. ¿Cuál les llama la atención y por qué? Bacteriología, botánica, citología, ecología, embriología, etología, virología, fisiología, genética, histología, morfología o zoología. Manuel, ¿qué dices tú? ¿Cuántas tienen que ser? ¿Solamente una o varias? No, dale, chévere, si tienes más, chévere. Pues
Yo diría que ecología y zoología, ¿Por qué? porque pues la zoología estudia los animales, ¿verdad? Y pues por Sí. parte de la ecología estudiamos pues el ecosistema de donde viven los animales. Es como darles un ambiente seguro para ellos en la parte de zoología. Listo, Manuel, chévere, muy bien. Entonces, la zoología, que efectivamente los animales son uno de los reinos más maravillosos de la naturaleza, y la ecología, lo que menciona, es súper importante, ¿no? Cómo dar un hábitat que pueda preservar esas distintas especies. Listo. Natalie, ¿qué dices tú? En la virología. La virología, ¿por qué? Sí, porque es interesante pues saber de dónde vienen los virus, por qué. Listo, bien, sí, claro, cuáles afectaciones generan, ¿cierto? Y también, obviamente, cómo poder eliminarlos. Chévere, esa es bien compleja, pero es interesante, efectivamente. Y falta Michael. Michael, ¿qué dices tú? ¿Cuál te parece más interesante? ¿Cuál te gusta? Y yo diría que la botánica, como el saber sus hábitats, como de su alimentación, su desarrollo y la producción también de las plantas. Bien, chévere, sí. Y esa tiene como mucha aplicación también, bueno, en general todas, ¿no? Todas, uno diría, pues, ¿cuál de esas no tiene una aplicación directa si están estudiando a los seres vivos, ¿cierto? O cosas que afectan a los seres vivos. Pero específicamente la botánica es bien interesante porque, por ejemplo, a partir del estudio de las plantas provienen muchos medicamentos, ¿cierto? También hay muchos alimentos, entonces es bien bonita y bien interesante. Entonces, miren, básicamente la idea de hoy, efectivamente, sino que volé pensando en que el internet no me dejara, entonces realmente creo que la resumí muy rápidamente. Entonces, la idea de la clase de hoy efectivamente era retomar qué es la biología, ¿cierto? Entonces recuerden que es esa ciencia que estudia los seres vivos, que los seres vivos hoy en día sabemos que somos muchos, entonces plantas, animales, hongos y microorganismos, no solamente los animales, ¿listo? Y que entonces sí utiliza el método científico, es decir, que es un conocimiento comprobado, verificado, ¿sí? Es un conocimiento que aplica, que funciona y que pues por eso lo enseñamos en el colegio, básicamente, ¿listo? Entonces, que inicia básicamente con el interés de estudiar a los seres vivos, ¿cierto? Que son aquellos que cumplen un ciclo vital porque nacen, crecen, se reproducen y mueren, aunque a veces, ¿cierto? Hayan seres vivos en los cuales se vea alterado ese proceso vital. Puede ser que nazcan pero no crezcan, ¿cierto? Puede ser que nazcan, crezcan, pero no se reproduzcan, ¿sí? Y pues efectivamente el hecho de que nazcan significa que deben morir, ¿listo? Entonces esos dos pasos del ciclo vital pues sí no se pueden saltar, pero de pronto el crecer y el reproducirse puede llegar a verse alterado, ¿cierto? Lo importante entonces es que son seres vivos, los animales, las plantas, los hongos y las bacterias, ¿listo? Pero que no solamente se encuentran este tipo de seres en la naturaleza, sino que también se encuentran los seres inertes que nos damos cuenta que también tienen una incidencia en esos seres vivos, ¿cierto? Como las montañas y las rocas son necesarias para los seres vivos. El agua es súper importante. En algún momento se creía que el agua era un ser vivo, pero no, ¿cierto? Hoy en día ya sabemos que es un ser inerte natural porque básicamente lo que hace es permitir el mantenimiento y el sostenimiento de la vida, más no nace, crece, se reproduce y se muere, ¿no? Entonces, como el agua no hace eso, es un ser inerte natural. Y que entonces están los artificiales, que son todos los que hemos elaborado nosotros a través de distintas transformaciones, ¿listo? Y pues efectivamente entonces la idea de la clase de hoy también era estudiar y retomar lo que tiene que ver con las ramas de la biología, que de una manera muy rápida hablamos básicamente de cuáles serían como sus intereses de estudio, ¿no? Y cómo entonces en esta clase vamos a ir retomando algunos conceptos en los cuales vamos a estar mencionando algunas cosas de las bacterias y también vamos a hablar de plantas, pero también vamos a estar hablando acerca de distintas formas y vamos a estar hablando de animales, perdón, y vamos a hablar de ecosistemas y vamos a hablar de genética en su momento y demás. Entonces, aunque es mucho conocimiento, ¿cierto? Nosotros vamos a estar retomando algunos conceptos importantes de cada una de estas ramas que les compartí hoy, ¿listo? Entonces, básicamente, pues, ese sería el desarrollo de la clase de hoy. Realmente quedan 3 minutos de la clase, ¿cierto? Porque es hasta las 1:40. Entonces, pues, ya me voy a desconectar para conectarme a la otra y nos vemos la siguiente semana, ¿listo? Nos vemos el próximo domingo.
Bueno, Gracias, hasta luego. bueno, Profe, igual a ustedes, Listo, gracias por la gracias. paciencia, qué pena por el internet. Que les vaya muy bien. Chao.